Vamos a ver en la parte de la unidad, es la de dinámica. Vamos a ver les voy a comentar brevemente la parte de introducción. Eso por lo general ya lo dejo a que ustedes lo lean, es un poco de historia, un poco de contexto en el que suceden los temas. Después las leyes de Newton, vamos a ver las tres leyes y cómo se van empezando a relacionar y ver cómo lo empezamos a aplicar inconscientemente en todos los campos de la física, terminando de ser una de las bases y principales columnas vertebrales en cuanto a los conceptos físicos. El tema del equilibrio es un tema que ya lo vienen trabajando en la unidad 1 inconscientemente, quizás sin con el concepto como tal, pero lo vienen trabajando, entonces será como hacer un breve repaso de lo que estudiaron para el primer parcial. Fuerza y peso, también otro concepto que ya lo tienen bastante aceitado, bastante claro. Y lo que va a ser nuevo sí va a ser el plano inclinado, el concepto de la fuerza de roce y el trabajo y energía. Y después vienen la parte de ejercicios. Esta es una unidad cortita y concisa, pero fundamental al momento de hacer los ejercicios y ver los conceptos físicos. Y el momento de que como la física es como una ciencia que trata de analizar lo que la experiencia y la vivencia que uno mismo tiene en la vida cotidiana, en el mundo real, a través de fórmulas matemáticas. Entonces vamos a empezar a ver un poquito más este tema. Como les comentaba recién, el tema de introducción, les voy a hablar un poquito sobre los trabajos de Galileo Galilei, después cómo a partir de esos conceptos de este astrónomo y demás, y físico, fue los cimientos para que después Isaac Newton llevara a cabo su libro titulado Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, en la cual habla sobre las principales leyes y fundamentos, principios de la física, que después el ámbito de la sociedad científica decidió llamarlos leyes de Newton. Entonces, a partir de ahí, cuenta un poco la historia, cómo se pensaba en aquel momento, cuáles eran las teorías y las hipótesis que se manejaban sobre si el planeta era el centro del universo o si en realidad girábamos a través de una estrella y cómo se presenta esa ley y cómo esos principios empiezan a afectar en la vida de lo que sería de Galileo y demás. Bueno, habla sobre cómo los principios que se manejaban hasta entonces caen revocados ante distintas pruebas y ensayos, que era la principal herramienta que utilizaba Galileo, y después cómo se empiezan a aplicar las leyes de Newton, y cómo esas leyes terminan abarcando tantas ramas como hidrostática, hidrodinámica, electricidad, electrodinámica, magnetismo, electromagnetismo, física moderna, etc. Encontramos claramente aplicaciones de las leyes de Newton. Entonces, ¿cuáles son esas famosas leyes? Bueno, hay tres. La primera, acá dice, todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme cuando sobre el mismo no actúan fuerzas o suma de fuerzas que actúen es igual a cero. Traduciendo el cordobés básico, lo que le quiere decir acá es que si un cuerpo está en reposo o está en un movimiento rectilíneo uniforme, o sea que no se está acelerando, que simplemente lo que está haciendo es desplazarse a una velocidad continua, entonces significa que en él no se está aplicando ninguna fuerza, o si se están aplicando fuerzas, las mismas, la sumatoria o la resultante de esas fuerzas es igual a cero. Bien, ya que si fuera distinto a cero, sabemos que ese cuerpo se empezaría a acelerar, o sea que su velocidad estaría o aumentando o disminuyendo. Bien, entonces ahí hay una de las diferencias. Cuando ustedes lean esos textos van a ver que antes se hablaba sobre una relación entre la fuerza y la velocidad, y en cambio Newton habla sobre en los principios de la fuerza con respecto a la diferencia de la velocidad, que era distinto. Entonces ahí había varias hipótesis que se contradecían y después a través de demostraciones se dio cuenta de las teorías que hablaba Newton. Acá estamos hablando, entonces, sumatoria de fuerzas igual a cero. O sea, por ejemplo, si tuviéramos un cuerpo que está rodando sobre o deslizándose en un plano inclinado, si este lo hace a una velocidad constante o si está en reposo y está quieto, en ambos casos la sumatoria de fuerzas, cuando planteemos las ecuaciones, la vamos a hacer igualado a cero.
En cambio, si decimos que el cuerpo se está acelerando porque está rodando y está aumentando su velocidad, a medida que baja ese plano inclinado, esa rampa, ahí ya no será igual a cero, ya será igual a masa por aceleración. Bien, simple claro esto. Cuando decimos que es sumatoria de fuerzas igual a cero, es por lo siguiente, vamos a ver si puedo escribir. No, esto es para resaltar. Fuerza igual a masa por aceleración. Bien, pero tengamos en cuenta que cuando no hay ninguna, no se está aplicando ninguna aceleración, cuando la aceleración es igual a cero, cuando A es igual a cero, entonces en ese caso es que decimos que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Bien, ¿por qué es igual a cero? Porque la aceleración es cero. La masa es un valor constante, es un valor que no va a cambiar. Bien, pero sí va a cambiar el tema de la aceleración. Bien, entonces acá está mostrando ejemplos en el que, por ejemplo, un auto está quieto y tiene velocidad igual a cero, entonces esto es el primer ley de Newton. Bien, en cambio acá tenemos uno que se está moviendo a una velocidad constante, entonces ahí vemos aplicado para cuando tenemos velocidad o no. Lo importante es analizar la aceleración. La segunda ley de Newton dice: todo cuerpo sobre el que actúa un sistema de fuerzas resultante no nula. Bien, antes hablamos en la primera ley de cuando la resultante era igual a cero. Acá en la segunda ley hablamos de cuando la resultante es distinta de cero. Bien, experimenta una aceleración directamente proporcional a R, o sea que si, ¿qué quiere decir que es directamente proporcional? Si la aceleración aumenta, es porque la fuerza de R está aumentando. Bien, si la aceleración es constante, es porque la fuerza de R está siendo constante. Si la aceleración disminuye, es porque R, la fuerza de R está disminuyendo. Y con su misma dirección y sentido, e inversamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir esto? Es que si esa misma fuerza la aplicamos en un cuerpo o en otro, va a cambiar dependiendo de la cantidad de masa que tenga un cuerpo en comparación con el otro. Bien, ¿por qué es inversamente proporcional? Acá volvemos al textito. Decimos que fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, la fuerza es directamente proporcional a la masa, a la aceleración. ¿Por qué? Porque está, si uno lo ve, acá tendríamos un numerador y si hacemos una división, la línea de fracción, tendríamos abajo todo dividido por 1, ¿no es cierto? Y ese sería el denominador. Entonces, como está en el numerador, es directamente proporcional la aceleración con la masa. Ahora, ¿qué pasa cuando pasamos dividiendo la masa? Tenemos F dividido masa, esto va a ser igual a aceleración, cuando pasamos dividiendo la masa. Entonces, ahí decimos que es inversamente proporcional a la masa. Bien, acá lo tenemos representado, que la fuerza es masa por aceleración. Pasamos dividiendo la masa, y ahí tenemos el hecho de que es inversamente proporcional. Y a la vez, al estar los dos en el numerador, la fuerza es directamente proporcional a la aceleración, o la aceleración es directamente proporcional a la fuerza. O sea, ambas son directamente proporcionales. A eso es lo que me refiero. Bien, por eso, ¿qué es la aceleración? Cuando veíamos el concepto en el capítulo anterior, la aceleración es cómo cambia la velocidad en función de que va pasando el tiempo. Por eso es que Isaac Newton habla sobre el cambio de velocidad. Bien, en función del tiempo. Acá les habla un poco sobre las unidades que veíamos en el capítulo número 1, sobre lo que representaba un Newton. Acá empezamos a ver, nos empieza a mostrar de a poquito esta sumatoria, esta fuerza, la N. ¿Por qué? Porque al empezar a ver, esto depende de la tercera ley de Newton. Con la tercera ley de Newton empezamos a ver esto, lo que es la normal. Y que nos va a ser clave y fundamental al momento de analizar el tema de lo que sería el plano inclinado. Es fundamental esto para sacar el tema de la fuerza de rozamiento.
Entonces acá tenemos un cuerpito, tenemos el peso que va hacia abajo, tenemos una fuerza por acción y reacción, tenemos una fuerza hacia arriba, ascendente, que es la normal. Y tenemos una velocidad. Bien, entonces, hablando esto sobre la acción y reacción, les presento la tercera ley de Newton, que habla sobre que las fuerzas que se presentan siempre de a pares. Es decir, que si un cuerpo A ejerce una acción llamada F sub A sobre un cuerpo B, este ejercerá una reacción igual y opuesta. O sea, igual de magnitud, tiene la misma dirección, pero tiene un sentido opuesto. Por eso tiene un signo negativo. Esto va a ser sobre el cuerpo A. Entonces, volvamos al camioncito. Lo que quiere decir esto sería, por ejemplo, que el peso, y con respecto a lo normal, en este caso muy puntual, tendríamos que el peso iba hacia abajo. Podríamos, si uno toma los ejes cartesianos, tendría el eje Y vertical, el eje X horizontal. Entonces veríamos que tenemos la fuerza peso hacia abajo y la normal hacia arriba. Bien, tienen la misma magnitud, tienen la misma línea de dirección, solamente que en sentido contrario, uno con respecto a otro. En esta Sí, tercera ley, para que haya sí, una, ¿cómo se decía? Una fuerza opuesta de la reacción, tiene que estar sí o sí ejercicio sobre un cuerpo. exactamente. Tiene que estar sí o sí, o sea, siempre ejercicio sobre un cuerpo. El cuerpo generalmente, cuando hablamos en física, hablamos sobre cuerpos sólidos, ¿bien? Ya después se hacen, cuando uno habla sobre cuerpos, sobre fluidos, ahí ya hay que hacer distintas arreglos a la ley, ciertas adiciones para que puedas aplicarlo, ¿bien? Pero siempre que Isaac Newton, para simplificarlo y para que ustedes lo vean ahora en física de ingreso y física 1, hablamos de un cuerpo con respecto a otro. Por ejemplo, vos estás parado sobre el piso, sobre el suelo, entonces vos tenés ahí una acción y reacción tu peso con respecto al suelo, ¿bien? O si te apoyas con una pared, entonces la pared te hace una fuerza igual y opuesta, porque si no la pared se cae, o vos te caerías para el otro lado, ¿bien? Entonces siempre hablamos de acción y reacción en fuerzas entre dos cuerpos. Bien, esto les va a ser muy útil para cuando estén viendo el tema de física 1, los primeros temas, cuando hablen de fuerza de rozamiento y contacto y cómo los cuerpos se mantienen en equilibrio. Esto es clave, porque van a empezar a ver cómo en un sistema con tres cuerpos, cuáles son las fuerzas que interactúan cada uno. O sea, la fuerza del peso, la fuerza de rozamiento, el roce entre el cuerpo y el suelo, y el cuerpo con otro cuerpo, y empiezan a analizar. Y entonces a partir de ahí ustedes pueden calcular una fuerza que le quieren aplicar al primer cuerpo y tienen tres, entonces tienen que ver hasta qué fuerzas pueden hacer para que mantengan equilibrio. ¿Cuál es el límite en el que ya empieza a haber movimiento? Entonces, esta tercera ley de Newton es clave. Y para entonces, habremos visto ya en este capítulo sobre el plano inclinado. Algunos van a ser MRU, otros van a ser MRV. Entonces, aquellos que tengan dudas sobre el tema de movimiento rectilíneo uniformemente variado y uniforme, les recomiendo que hagan un repaso bastante fuerte porque va a ser como tema ya sabido para este capítulo y se va a aplicar muchísimo. Bueno, acá le da un par de ejemplos. Yo simplemente los dejo para que ustedes lo lean a la tardecita, antes de empezar a hacer ejercicios. Está bueno. El tema del equilibrio. Bueno, acá les habla sobre, ya viéndolo el equilibrio desde el punto de vista de Isaac, con la primera y segunda ley, que dice más que nada, si sobre un cuerpo no actúa fuerzas, o si hay varias fuerzas, pero que la sumatoria de todas esas fuerzas es igual a cero, este se mantendrá en su estado de movimiento. Si el movimiento es nulo, bueno, estará en reposo. Y si estaba con una velocidad, bueno, se mantendrá a una velocidad constante. Bien. A partir de ahí, a ver, equilibrio, fuerzas. Déjeme ver. Bien, acá tenemos una sumatoria de fuerzas y una fuerza E. Estoy viendo a ver si admitiendo un par de chicos. Ahí estamos. Bien.
Entonces, ¿de qué valor tiene que ser E para que esto esté equilibrado? Bueno, si es una sumatoria de fuerzas, lo que hacemos siempre es dividir las fuerzas, o sea, separarlas descomponer a la fuerza en X y en el eje Y, y en base a eso calcular la resultante, y después al valor de E lo hacemos en valor igual y opuesto. Aguardame un segundo. Ahí justo Mari me está avisando de que el Meet estaba lleno, entonces ahí ya están armando, para aquellos que tengan algún amigo o conocido de que quiere entrar al Meet y por ahí no les deja porque ya está lleno, ahí Mari va a estar armando un Meet secundario y va a estar compartiendo pantalla para aquellos. Digo esto por si tienen algún amigo que quiere entrar a la clase y se está dando cuenta con que no puede entrar, es porque ya Google dice que llegamos al límite, por lo que me está comentando Mari. Así que ya dentro de un ratito va a estar compartiendo el link. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace el libro? Les presenta acá todas las fuerzas, suma la F1, F2 y F3, calcula entonces con esas tres fuerzas una resultante, y entonces dice, bueno, si sumo esa resultante más E, tiene que ser igual a 0 para que esté en equilibrio. Entonces, ahí es cuando la resultante le pasa para el otro lado de la igualdad, y nos encontramos con que, como les decía recién, es igual en magnitud, va a tener la misma dirección que R, pero en sentido contrario. ¿La sumatoria de fuerzas sería la R o sería la equilibrante? ¿Cómo, perdón? La sumatoria de fuerzas sería la fuerza, sería la resultante, ¿cierto? Perdón, justo me desconcentré con Mari. ¿Me decías? Perdón, disculpa que te haga volver a repetir por ahí, entre lo que el mal internet y demás, se me está complicando. La sumatoria de fuerzas sería la resultante. Sí, La E exactamente qué sería. la La E, reacción. no, la E es esta fuerza. En este gráfico vemos como que es la fuerza que queremos crear o aplicar a este cuerpo para que el mismo se mantenga en equilibrio. ¿Bien? Entonces, F1 más F2 más F3 es igual a esta fuerza, a la fuerza R, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer para que mantener este cuerpo en equilibrio, aplicar una fuerza E, que sea de igual magnitud, o sea, igual módulo, misma dirección, por eso todavía vemos que está alineada con R, pero en dirección contraria. Bien. Sí. Bien. Aquí la equilibrante, la E, sería la reacción, que lo mantiene en equilibrio. Sí, sería una fuerza equilibrante, lo que nosotros vamos a crear, bien, para mantenerlo quieto el cuerpo. Tenemos el tema de la fuerza y el peso. Bien, el tema de la masa con respecto a la aceleración. Esto es lo que veíamos por ahí en la parte de ejercicio, cuando veíamos a MRV, en la parte de caída libre, cuando teníamos que calcular la aceleración del MRV, y decíamos que la aceleración que estamos aplicando ahí, por ejemplo, veíamos la función posición, que decimos posición final igual a posición inicial, más menos velocidad inicial por tiempo, más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bueno, cuando veíamos caída libre, o veíamos el tema de tiro vertical, veíamos que la aceleración que estamos aplicando era la fuerza de la gravedad. Bien. Acá les empiezo a hablar un poco sobre la relación de la ley de Newton con, cuando hablamos de la fuerza igual a masa por aceleración, cuando empezamos a aplicar la gravedad como tal. Y ahí a partir de ahí entendemos que nace la fuerza-peso. Como que la aceleración que está utilizando la fuerza-peso es la gravedad, específicamente. Entonces, teniendo ya el concepto de equilibrio, teniendo el concepto de las leyes de Newton, teniendo el concepto de esto de la fuerza-peso, empieza a aparecer el gran mítico y claro ejercicio de los planos inclinados. Acá la cuestión es que hay que tener muy bien aceitado toda la parte de trigonometría, que si bien uno ya lo empezábamos a ver en el capítulo 1, cuando veíamos cómo se descomponían las fuerzas de las cuerdas y las barras y demás, ahí ya lo empezamos a aceitar el tema de matemática, ¿no? Ahora hay que tenerlo muy claro. Si no tienen claro trigonometría, esta parte, el 5, va a ser una frustración muy grande. Entonces, para evitar esa frustración,
tengan los conceptos muy claros de trigonometría. Ahí está la clave. Si ustedes entendieron trigonometría, plano inclinado sale solo. Son 2, 3 conceptos nomás, pero que al momento de aplicarlos en los ejercicios, trigonometría no tiene que quedar dudas. ¿Bien? O por lo menos los conceptos. Ya si después en el ejercicio cometés uno que otro error, bueno, eso es cuestión de práctica y estar concentrado, ¿no? Pero el tema de que entender cómo resolverlo, el procedimiento, es importante tener trigonometría. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, tenemos acá un camioncito con un plano inclinado. Vamos a ver que el peso, como apunta siempre hacia el centro de la Tierra, ¿bien? Vamos a ver de que ya no es... uno lo que hace es hacer ejes cartesianos, donde el X ya no es horizontal. El X es paralelo al plano inclinado. Entonces, la fuerza peso ya se descompone en X y en Y. Y vamos a ver de que generalmente se nos da este ángulo. Y como se nos da este ángulo, el P sub X, o sea que sería el P que tenemos PT acá, el P sub T, vamos a ver que ya no trabaja con el coseno, sino que trabaja con el seno. Entonces, vamos a ver que se nos empiezan a dar vuelta, que por ahí cuando veíamos el tema de la soga y las barras, uno inconscientemente, las primeras veces lo que hace es relacionar el coseno con el X y el seno con el Y. Cometemos ese grave error. ¿Por qué es grave? Porque después cuando vemos, por ejemplo, plano inclinado, se nos da vuelta el tema del peso. Pero puede ser que la fuerza no. Entonces, ahí es cuando se empieza a hacer un problema en la cabeza sobre cuándo usar seno y coseno. Y cuando se te surge esa duda de cuándo usar seno y cuándo coseno, es clave que para entonces hayas tenido claro trigonometría. Si entendiste trigonometría, esto sale como pan caliente un día de lluvia. Entonces, ya vamos a empezar a ver, después vamos a plantear un ejercicio de plano inclinado, que es el tranquilos, donde vamos a ver cómo se ponen los ejes cartesianos y vamos a ver cómo se descomponer fuerzas. ¿Bien? Por ahí no me voy a concentrar tanto en resolver el ejercicio, ya que eso lo haríamos mañana, pero sí en cómo plantearlo y cómo se plantean las ecuaciones. Ya después, una vez que ustedes tienen las ecuaciones, es como el capítulo 1, uno lo va resolviendo. Las ecuaciones X y en Y lo resuelve sin problema. Pero el tema es plantear la ecuación, la sumatoria en X y la sumatoria en Y. Y aparece un concepto nuevo, bueno, que es la fuerza de Rosse. Bueno, nuevo para aquellos que por ahí no han tenido una física muy sólida en el ingreso, perdón, en sus secundarios, pero que está cotidianamente en nuestra vida todo el tiempo. La fuerza de rozamiento es aquella fuerza que surge con el contacto de dos objetos, ¿no? Y por ende se dice roce, porque se están en contacto continuo. Y ese contacto lo que hace es genera una fricción. La fricción, si ustedes, por ejemplo, agarran su mano, por ejemplo, están en invierno y tienen mucho frío en las manos, obviamente uno que hace es, empieza a friccionar sus manos, ¿no? Para calentarlas. ¿Por qué hacemos esto? Porque el roce entre una mano con la otra, lo que generamos es calor. ¿Bien? Liberamos energía. ¿Por qué se libera energía? Porque la fuerza de roce, fuerza por distancia, es trabajo. Un concepto que vamos a ver en este capítulo, más adelante. Y el trabajo lo que hace, les voy a como spoileando, es lo que vincula las energías. ¿Bien? Entonces, el roce, a medida que más largo friccionemos nuestras manos, ¿bien? Mayor va a ser la distancia del roce de nuestras manos en invierno. Y por ende más nos vamos a calentar. ¿Bien? Porque estamos haciendo más trabajo. Eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Bien? Entonces, ¿para qué les doy este ejemplo de las manos? Porque después vamos a ver, cuando hagamos trabajo y energía, que generalmente lo hacemos en campos conservativos, campos donde lo que es de una energía pasa a otra directamente y no se pierde en el ambiente. La fuerza de rozamiento lo que genera es calor. A medida que la fuerza se va aplicando a lo largo de una distancia, va generando calor. Y esa fuerza, la dirección de la fuerza es la línea donde se está aplicando. Por ejemplo, acá estamos hablando de una dirección en la que es el plano inclinado. Esta es la dirección. ¿Cuál es el sentido? Y eso suele haber muchos errores en parciales. Es opuesta al movimiento. Y esto es clave. La fuerza de rozamiento se opone al movimiento, no a una X fuerza, o a la fuerza que le estamos aplicando, o se opone al peso. No.
se opone al movimiento. ¿Y cómo les doy un ejemplo de esto? O sea, ¿por qué les digo que se opone al movimiento? Por ejemplo, hagamos de cuenta que tenemos un escritorio, por ejemplo, lo queremos subir arrastrando, empujándolo por un plano inclinado, por una rampa. El escritorio, las patas del escritorio tienen un roce con el suelo, ¿no? Si uno quiere mantenerlo ahí, decir, bueno, estamos entre dos chicos empujando ahí y demás, y decimos, no, bueno, uno dice, pará, que tengo que ir a cerrar la puerta. Bueno, vos tenés que mantener el escritorio quieto en el plano inclinado, el cuerpo va a querer caer, va a querer bajar la rampa. Entonces el movimiento sería hacia abajo, por la acción del peso, por ejemplo, como vemos acá en este gráfico. Entonces la fuerza de rozamiento nos va a ayudar. Nosotros vamos a tener que hacer una mínima fuerza. Bien. Ahora, si queremos seguir subiendo el cuerpo, el movimiento va a ir hacia arriba. Entonces, la fuerza de rozamiento nos va a jugar en contra. Entonces vamos a tener que hacer mucha fuerza. Otro ejemplo. Tenemos un auto que hay que echarlo porque se quedó sin batería, porque dejamos las luces prendidas, se quedó sin batería, entonces hay que empujarlo, ¿no? Y está en una subida. Bueno, si lo queremos mantener quieto, o sea, que no se nos caiga el auto para atrás, le ponemos una piedrita. Y con una piedrita se soluciona, o sea, le ponemos una piedra, un tamaño mediano, un tamaño más o menos considerable, y el cuerpo no se mueve. Vos decís, pero son 3 toneladas que no se están moviendo gracias a una piedra. Y bueno, lo que sucede es que el roce del neumático con el suelo nos va a estar ayudando. Entonces lo único que tenemos que hacer es poner una simple piedra que haga un poco de fuerza y ya está. No se va a caer. En cambio, si lo que estamos aplicando es subir el cuerpo, al subir el cuerpo, es el auto, por esa subida, tenemos que llamar como a 4 personas más o menos para que entre todos empezar a pechar ese auto y que se empiece a mover. Y vos decís, bueno, pero ¿por qué con una piedra puedo mantener un auto quieto, pero para moverlo hacia arriba tengo que llamar a 4 personas más? Y bueno, la diferencia está que cómo trabaja la fuerza de rozamiento. En el caso de la piedra, el cuerpo quiere ir hacia abajo, entonces la fuerza de rozamiento va a ir en contra de ese movimiento y nos va a estar ayudando. En cambio, cuando queramos subir el auto por la subida, lo que va a pasar es que la fuerza de rozamiento nos va a jugar en contra. ¿Bien? No sé si por ahí queda claro el concepto de fuerza de rozamiento. Podría decir que la fuerza de rozamiento es una fuerza que tiende a mantener el estado estático, de reposo, quiero decir. Exactamente. Porque el cuerpo quiere permanecer en el estado en el que está. ¿Bien? Si está en movimiento rectilíneo o si está en reposo, quiere permanecer en ese estado. Entonces, por eso se opone al movimiento. O sea, que si hay rectilíneo, el rozamiento va a tratar de mantenerse rectilíneo. No, en ese caso, por ejemplo, si vos tuvieras un cierto roce, lo que va a generar el roce como tal depende del caso en el que te encuentres. Puede que sí, como puede que no. Y en la mayoría de los casos se va a seguir oponiendo y va a querer que quedes en cero, bien, como tal. Hay casos excepcionales en el que no. Bien, todo depende en qué circunstancia te encuentres y qué fuerza de rozamiento tengas, ya sea de contacto con el suelo, o sea, el contacto de un fluido con el cuerpo, o sea, por ejemplo, el viento. Dependiendo de cómo te encuentres, en qué circunstancias, por ejemplo, puede que sí, puede que no. Bien, pero siempre lo que hay que tener en cuenta del fuerza de rozamiento es que se opone al movimiento. Bien, esa es la clave, este concepto. Una consulta Sí. y cuando hay una aceleración, ¿hay fuerza de roce? La fuerza de roce depende del contacto entre el cuerpo con otro cuerpo o el cuerpo con un fluido. Bien, de eso depende que haya o no haya rozamiento. Bien, en los casos de ejercicio que vamos a hacer, siempre suponemos que, por ejemplo, un autito de juguete que lo tiramos por una rampita de Hot Wheels, por ejemplo, suponemos que las rueditas casi que no tienen roce, o que el roce es mínimo y es casi despreciable. Bien, entonces, pero el roce, si hay o no hay roce, depende de ese contacto. Que haya contacto entre un cuerpo y un fluido. Uy, las notificaciones de Google me están matando los oídos. Ahí está. Bien, otro concepto
por lo general no se lo van a tomar ahora, se lo van a aplicar recién en física 1, es que hay dos fuerzas de rozamiento. O sea, la fuerza de rozamiento se calcula en base a la normal por un coeficiente, un mu, que ya lo vamos a ver en las siguientes hojas. La realidad es que ese coeficiente, hay dos coeficientes, el estático y el dinámico. Un ejemplo, aquellos que hemos empujado autos para que arranquen porque se quedan sin batería, vamos a ver que nos cuesta mucho empezar a mover. Bien, esta es la fuerza, o sea, a medida que, y esta es la fuerza de rozamiento. Nosotros le empezamos al auto, empezamos a aplicar fuerza, 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 no llegamos, nos pedimos ayuda, cae un amigo más, empezamos a pechar entre dos, llegamos dos, y nos cuesta muchísimo. Llamamos a un tercer amigo, viene, nos ayuda, empezamos a pechar entre todos, hasta llegar a un valor. Una vez que el auto empieza a moverse, que las ruedas empiezan a girar, ya no es mucho más fácil hacerlo acelerar, o sea, empujarlo. Bien, hacerlo mover al auto. ¿Por qué? Porque la fuerza de rozamiento dinámica es sutilmente menor a la fuerza estática. Bien, esto es un concepto que se los presentamos ahora, así en la clase de física, pero quédense tranquilo, esto recién lo van a aplicar en física 1, sutilmente, en los ejercicios, por ejemplo, hay un ejercicio de unos aviones y hay que calcular el empuje de las alas para que empiece a mover el avión, y nos da el mu estático, o sea, el coeficiente de roce estático. Y después calculamos la fuerza de rozamiento cuando ya está el auto por despegar, ¿bien? O cuando está camino hacia la pista. Entonces, ahí nos da el mu dinámico, entonces calculamos la fuerza de rozamiento dinámica. ¿Bien? Pero también, una vez que se entiende el concepto, termina siendo algo muy simple, ¿bien? Pero es más que nada para que ustedes sepan qué es FR y qué es FRD. Que uno es estático y uno es dinámico. Y que uno es sutilmente mayor a otro. No recuerdo haber visto ningún parcial que les tomara una pregunta teórica sobre esto. Pero está bueno saberlo siempre, por las dudas. El cálculo de fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. La fuerza normal, exactamente. Independientemente de su grado de inclinación. Es que en realidad la fuerza normal va a depender de la inclinación. O sea, vos inconscientemente la inclinación la vas a tener gracias a que cuando calcules la normal, y veamos plano, no es lo mismo un plano horizontal acá que un plano inclinado. La normal se va a descomponer. No, me refiero a que voy a calcularlo por la normal, sin importar el grado que tenga, siempre se va a calcular por la normal. Exactamente, siempre va a ser mu por la normal. Sí. Siempre va a ser mu por la normal. Entonces, dependiendo de la inclinación o no del plano, te lo va a dar la normal cuando lo calcules. Pero sí, siempre es FR igual a mu por la normal. Acá lo tenemos. La fuerza de rozamiento es igual a este coeficiente, que lo llamamos mu. Para aquellos que le han prestado atención, este símbolo, esta letra, también lo usamos cuando veíamos en las tablas de múltiplos y submúltiplos, es una unidad de múltiplo de una unidad muy pequeña. Bueno, en este caso, aparte se hace para eso, esa letra griega también se está utilizando, que es la letra mu, también se utiliza para ver el coeficiente. El coeficiente que tenemos acá, el coeficiente de rozamiento, es un coeficiente adimensional. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene una unidad, no usa kilogramo, metro, segundo, no usa nada, es simplemente un número. Un número que va entre 0 hasta 1, ¿bien? Su valor máximo es 1, ¿bien? Y su valor mínimo es 0. Cuando es 0 es porque no hay roce, ¿bien? No hay fuerza de rozamiento. Entonces el valor siempre va entre 0 y 1. Y hasta acá llegamos con la fuerza de rozamiento, la parte teórica. Ya después como les comentaba, vamos a ver la parte de práctica, cómo se utiliza. Estos son en cuanto a los conceptos. Y llegamos a otro pilar fundamental de ejercicios de este segundo parcial, que es trabajo y energía. Bien. Vamos a ver, acá les empiezo a contar un poco de historia y demás, sobre cómo se hacían los estudios de los campos de energía, cómo Isaac los plantea y a partir del libro y cómo empezamos a aplicar las leyes de la física. Todo esto es parte de introducción. ¿Qué es el trabajo
el trabajo de una fuerza, bien, como es trabajo es work en inglés, entonces por eso tiene la W mayúscula, bien. El trabajo de una fuerza es esa fuerza, o sea, la fuerza por la distancia. Pero acá hago una salvedad, porque algunos lo pueden ver así en unos libros y otros lo pueden ver como en esta otra forma. Fuerza por distancia, o sea, el delta X sería una distancia, ¿no? Por el coseno del ángulo. ¿Cuál es la diferencia entre eso y este? Es que esta f sub x sería f por coseno de tita. Entonces vemos que acá que fx es igual a f coseno de tita. Entonces lo reemplazamos acá arriba y nos da que el trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno de tita. Mi recomendación es que apliquemos a esta fórmula en los ejercicios. El coseno de tita es fundamental y siempre termina siendo un tema de parcial cuando hacemos los cálculos, siempre. Y es lo siguiente, es la fuerza, sería la fuerza en la dirección del movimiento. Por ejemplo, si uno quiere calcular el trabajo de esta persona que está moviendo este cuerpo, lo está moviendo en una dirección y sentido. O sea, la dirección sería horizontal, por ejemplo. Creo que está llegando un mensaje. Tenemos acá este cuerpo, ¿no? Lo está desplazando en el eje X y la persona está haciendo una fuerza en diagonal. Bien, por ejemplo, hagamos cuenta que este cuerpo es un carrito de compras del supermercado. Nosotros generalmente lo que hacemos es empujar en la misma dirección que tiene esta imagen del cuerpo. Entonces, ¿qué es el trabajo que vamos a estar haciendo para movilizarlo? Sería la fuerza en función de la dirección del movimiento, que sería Fx, por la distancia que movamos el carrito. Entonces, para sacar la dirección que va de la fuerza, lo que hacemos es por el coseno del ángulo tita. Si el carrito de compra estaría muy pesado, te conviene agacharte un poco y empujar horizontal, y con la misma fuerza que hagas, vas a mover mucho más cómodo el carrito, si uno se pone a pensarlo de esa manera. Bien, entonces siempre vemos que el trabajo es fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Acá les empiezo a explicar un poco sobre el tema de gráficos y demás, como les comentaba recién. ¿Qué pasa acá? ¿Recuerdan que recién les decía que es por el coseno del ángulo tita? Bueno, si el movimiento va hacia la derecha, como en el ejercicio, como en el A, vamos a ver que el coseno del ángulo del desplazamiento con la fuerza es 0 grados. Bien, entre F y el movimiento. Entonces, en ese caso va a ser F por X, o sea, fuerza por distancia. Vamos al C. En el C lo que tenemos es que el hombre está queriendo, por ejemplo, frenar este objeto. Este objeto se está moviendo y este hombre quiere hacer fuerza para frenarlo. Bien, entonces, el ángulo que hay entre la fuerza F que va hacia la izquierda y el movimiento, o sea, la fuerza que se está desplazando hacia la derecha, vamos a ver que tenemos 180 grados. Tienen sentido contrario, son 180 grados. Entonces, el trabajo F va a ser negativo. ¿Por qué? Porque el coseno de 180 es menos 1. ¿Bien? Y en este otro caso, vamos a ver que el hombre está sentado arriba y el cuerpo se está desplazando. ¿Bien? Por ejemplo, un chico que está parado sobre un skate o un monopatín y el monopatín se está desplazando. Bueno, la fuerza peso del chico no está haciendo ningún trabajo, por ejemplo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el coseno de 90 grados, ¿bien? Entre el desplazamiento que va a la derecha y la fuerza peso que va hacia la izquierda, tenemos menos 90 grados. Un menos 90 grados es 0, el coseno de menos 90. Entonces, ahí el peso del chico no está haciendo ningún trabajo. ¿Bien? Ahora sí, si uno se pone más estricto y empieza a analizar todo ese caso del chico en el skate, se va a dar cuenta que el hecho de estar parado arriba del skate genera que una normal más fuerte y por ende la fuerza de rozamiento aumenta y el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser más fuerte. Está todo bien con eso, ¿no? Pero en este caso solamente estamos analizando el peso del chico. El peso del chico arriba del skate no hace trabajo. ¿Bien? Vamos a decir que sin importar
¿cómo se aplica la fuerza si al final no hay desplazamiento, no hay trabajo? No hay trabajo de la fuerza peso. Va a haber otras fuerzas trabajando en ese ejemplo del chico con el skate. Pero la fuerza peso no va a estar haciendo ningún trabajo. Porque el coseno de 90 o menos 90 es 0. Entonces, sí. Poner que en el caso A y C se está aplicando una fuerza, pero no hay desplazamiento analíticamente, no va a haber trabajo. No va a haber trabajo, exactamente. Volvemos acá a la ecuación. La ecuación es trabajo igual a fuerza por distancia por coseno. En el caso B, el coseno de 90 o menos 90 es 0. Entonces todo esto da 0. Si, como decís vos en tu otro ejemplo en el que no tenés movimiento, no tenés desplazamiento, no se está moviendo, esto es 0. Entonces todo nos va a dar 0. Bien. Recuerda que para el trabajo tenés 3 elementos. Si uno da 0, hace que cualquier número multiplicado por 0 sea 0. Bien, entonces la fuerza generalmente es un valor distinto de 0. Lo que vemos es esto. Esto nos va a decir si es positivo y negativo y qué parte, si es toda la fuerza o una parte de la fuerza. Y este desplazamiento nos va a decir cuánto tiempo, o sea, qué distancia estuvo trabajando esa fuerza. Y acá nos dan, por ejemplo, acá les explica lo que les estaba comentando recién sobre el caso A, el caso B y el caso C. Por si uno le queda una duda, ahí está explicado también. Y está todo relacionado en cuanto al coseno. El caso A, el coseno es 0, entonces es 1. O sea, el coseno de 0 es 1. En el caso 2, son 90 grados, entonces es 0. Y en el caso 3, el coseno de θ de 180 es menos 1. ¿Bien? La unidad del trabajo y la energía es el joule. ¿Bien? Joule es, un joule es 1 newton por 1 metro. Es 1 joules. ¿Bien? En este caso, el ejemplo dice, bueno, hay 600 newton y hay 2 metros de distancia del desplazamiento. Entonces, tenemos 1200 joules. Bien. Acá tenemos otro ejemplo del castorcito que mueve una rama y demás. Y ahora empezamos a ver el tema de las energías. Hay distintos tipos de energías. Que es lo bueno del cineo, que vamos a ver solamente 3 conceptos. En los ejercicios generalmente vamos a aplicar 2 energías nomás. Y la energía cinética, vamos a ver la energía cinética de traslación. Acá les explica que hay energías relacionadas al movimiento de rotación. Eso se va a ver en física 1. Y eso va a ser mucho más adelante. Así que cuando estén en física 1 ustedes van a analizar 5 energías. Y cuando estén en física 2 van a estar analizando más de 8. Bien, en este caso en cineo van a ver solamente 3 y generalmente van a hacer ejercicios de 2. La primera, energía cinética de traslación, energía cinética. Esta es la fórmula, que es 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Ese es el tema de la energía. Generalmente lo que hacemos cuando analizamos las energías, analizamos en un punto, en una situación impuntual, bien, de todo el ejercicio. Entonces no analizamos la aceleración, la calculamos en base a la velocidad, bien, porque es como que el ejercicio, el desarrollo del ejercicio, fuera como una película, nosotros solamente sacamos una foto, una captura de un momento. Entonces, en ese momento analizamos su velocidad, analizamos su altura, analizamos su rozamiento, analizamos todo en ese punto. Por eso es que siempre calculamos en base a la velocidad y no en cuanto a la aceleración. Acá les empieza a relacionar un poco de cómo el trabajo influye en función de la energía, diciéndoles que el trabajo realizado sobre un cuerpo, por todas las fuerzas que actúan sobre él, es igual al cambio de la energía cinética en el objeto. O sea, por ejemplo, que el trabajo que uno hace empujando el auto, bien, para hacerlo arrancar, esa fuerza por esa distancia, bien, que es el trabajo que le hacemos empujándolo, hace que cambie su energía cinética. Pasa de ser energía cinética nula, en el que el auto está quietito, a empezar a tener velocidad. Entonces, si uno analiza un punto inicial y un punto final, vamos a ver que su energía cinética cambió.
pero cambió gracias a nuestro trabajo de empujar ese auto. Entonces, el trabajo es aquello que relaciona las energías, es lo que va haciendo cambiar una energía con la otra. ¿Bien? Entonces, Eso también vamos a ver. la energía te va a tener de unidad del Joule también. Exactamente. El trabajo y la energía, ambas trabajan con la unidad de joules. Entonces, bien, acá les empezamos a hacer el ejemplo, bueno, con un cuerpo. Lo que yo les comentaba con la parte de un auto, empujando un auto. Y bueno, acá les empieza a presentar las fórmulas y demás, de dónde viene, o sea, que el trabajo igual a la energía final, o sea, cinética final, más la energía cinética inicial y cómo va cambiando y demás. Esto, bueno, lo dejo para que ustedes lo lean. Ya después lo que nos interesa es, después en los ejercicios, cómo cambia la energía cinética de un punto en otro. Y en sí, ¿qué sería la energía cinética? Es la energía relacionada en cuanto al movimiento, en cuanto al desplazamiento de la partícula o del objeto como tal. Bien, entonces lo que vos analizás ahí es la velocidad del objeto. Bien, en un punto específico en el ejercicio. O sea, vos en el ejercicio desde un punto A a un punto B, lo que vos podés hacer es analizar en distintos puntos intermedios o en los puntos inicial y final, como vos quieras, analizar cómo era su velocidad. Entonces, esa velocidad tenía una cierta energía. Si, por ejemplo, ese sistema fuera conservativo, o sea que no hay pérdida de energía por calor o por roce, ese movimiento sería constante y sería infinito, o sea, nunca se frenaría ese objeto, mantendría su velocidad constantemente, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que sería el caso, por ejemplo, de un reloj de péndulo? Bien, que nunca se frena. Bueno, en ese caso lo que se hace es reducir la fuerza de arrastramiento al mínimo y es para que se mantenga su energía cinética y potencial en ese péndulo. Eso lo van a ver en física 1, el tema del péndulo. Y eso es en cuanto a la energía cinética. La energía cinética entonces dijimos que era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Tiene mucha relación con mRV, si uno se lo pone a ver, ¿no? ¿Dónde está la ecuación? Acá lo tenemos. Energía cinética, tanto final o inicial, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bien, si ustedes se dan cuenta, masa es kilogramo, metro cuadrado, segundo cuadrado, les va a dar la unidad igual que un newton por metro, o sea que sería la unidad de joules. Bien, eso también está bueno. En el parcial preguntan, ponele la energía mecánica de tal cosa, te pone, no sé, te dan la energía potencial, pero no la cinética o algo de eso. Exactamente, sí, te van a dar ejercicios en el que el objeto está en un rampa, por ejemplo, en un tobogán, y que después de ese tobogán, el tobogán vuelve a subir un poco, no de vuelta hasta arriba, pero sube un tercio y después vuelve a bajar, y entonces el chico se lanzó de ese tobogán, y vos querés calcular, te dan la energía cinética en el primer punto, te dan la altura de ese objeto, y vos tenés que empezar a calcular en los distintos puntos del tobogán cómo fue cambiando sus energías, de cinéticas a potenciales. De eso se va a tratar de los ejercicios de parcial. Entonces, acá ya teníamos entonces explicado la fórmula de energía cinética. Vámonos al siguiente ejercicio, al siguiente tema. Estos son todas explicaciones de cómo uno los calcula y demás, y cómo está relacionado el trabajo con esa energía. Eso se lo dejo para que lo lean. El concepto es lo que les comentaba antes, principalmente. La energía potencial. La energía potencial está relacionada a ejes cartesianos. ¿Por qué? Porque depende de la altura. Bien, entonces ustedes dirán, bueno, pero ¿qué altura tomamos? O sea, ¿dónde ponemos el eje cartesiano? Porque no es lo mismo que yo les diga que tomo el eje cartesiano en el Aconcagua, en la punta de la Aconcagua, a que si tomo el eje cartesiano, por decirles, en las grutas, bien, en Buenos Aires. Entonces, no es lo mismo que esté en las grutas o que esté en el Aconcagua, son alturas totalmente distintas donde ponemos el eje cartesiano. Por ende, van a ser energías potenciales diferentes, ustedes dirán. Bueno, en la energía potencial, la clave está en poner el eje cartesiano en un lugar o en una ubicación que no sea cómodo, que no sea práctico. Es como cuando calculamos encuentro de MRU, MRV, y dice, bueno, ¿dónde ponemos el eje cartesiano? El origen del eje cartesiano. Bueno, donde nos quede más cómodo para los cálculos matemáticos.
Bien. Entonces, la energía potencial depende de la altura, como les decía. Entonces, vamos a ver dónde está. Ah, bueno. Acá está relacionando las fuerzas, las energías, perdón. Cinética y potencial. Tiene que estar más arriba, tiene que estar por acá. Acá tengo energía cinética. La fórmula de la energía potencial es masa por gravedad por altura. A ver dónde puede estar. Acá tenemos. Bueno, acá tenemos el trabajo de la fuerza de la gravedad. La fuerza peso. Bueno, el libro no lo estaría presentando como la energía cinética que presento. Acá tenemos. Esa es la energía potencial. Masa por gravedad por la distancia. La distancia, ¿cómo la llamamos la distancia? Acá está. Altura. H. Ahí la tenemos. Bien. Entonces, habíamos dicho que la energía cinética era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bueno, en el caso de la energía potencial, es masa por gravedad por altura. Esas dos cosas son claves y son importantes. No sé si alguien escribió. Ah, escribieron en el chat. Bien. Exacto. Joules. Y también nos da en joules. Entonces, a partir de ahí hay que empezar a ver cómo se relaciona una con la otra. Entonces, ¿qué vamos a tener? En cada punto que analicemos, vamos a tener energía mecánica. Energía mecánica, si lo puedo escribir acá. Energía mecánica es igual a la sumatoria de energías. Bien, a la energía cinética. Esto va a ser, el más la energía potencial más Q. Es Q, Q es calor. Bien. Entonces, no sé si se alcanza a ver, luego si lo puedo agrandar. Ah, bueno, no se agranda la letra. Es energía mecánica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando analizamos, por ejemplo, el ejemplo que les contaba del chiquito en el tobogán, el nene? Bueno, lo analizamos en el punto en el que está más arriba, por ejemplo. Entonces, ahí, ¿qué vamos a hacer? Calculamos la energía mecánica en ese punto. Vemos si, creo que acá había un ejemplo. La energía mecánica sería igual a la energía total, ¿cierto? Exactamente, es la suma de las energías. Por ejemplo, analizamos la energía en la parte más alta. Acá lo que vamos a hacer es calcular la energía potencial, la energía cinética, y si nos dicen que es un campo conservativo, no tendríamos Q. Q sería cero. No había roce, no había calor, no habría nada de eso. Sería solamente energía cinética y energía potencial. Después la pregunta del ejercicio sería, ¿qué pasa en un punto, en este punto, por ejemplo? Bueno, ahí calculamos la energía cinética y la energía potencial. O sea, ¿cómo cambió? Cuando es conservativo, o sea, la suma de las energías, es la energía mecánica, bajo para acá, la energía mecánica en un punto, por ejemplo, energía mecánica en un punto 1, por ejemplo, punto 1, va a ser igual a la energía mecánica en cualquier otro punto. ¿Bien? Porque la energía no se crea ni se destruye, se transforma de una energía a otra. Pero la energía es un valor constante como tal. Entonces, lo que hacemos es, cuando tenemos, por ejemplo, nos dan de dato un punto en el tobogán, por ejemplo, en la parte más alta, nosotros ahí podemos calcular la energía mecánica. Entonces sabemos que en cualquier otro punto de ese ejercicio del tobogán, el nene va a tener la misma energía. Lo que nos va a preguntar el ejercicio es, bueno, ¿cuánta energía cinética tiene en tal punto? ¿Cuánta energía potencial tiene en tal punto? ¿Bien? De eso se va a tratar los ejercicios. Entonces acá les empieza a dar sobre las fuerzas conservativas. Entonces, acá hablamos cuando hacemos fuerzas conservativas porque no hay calor, no hay roce. Entonces, este valor Q que tenemos acá, cuando es conservativo, entonces Q es igual a 0. No hay roce. Por ende, no se genera calor. No se genera calor. Por ende, no hay energía calórica.
Trataría la asiento en calor. Entonces, o sea, yo he visto unos ejercicios donde no se tiene en cuenta la fuerza de rozamiento. Esos serían conservativos, ¿no? Exactamente. Ah, Si bueno. queréis, te pueden decir de las dos formas, o que no hay roce o que es conservativo, pero es lo mismo. O sea, me refiero a que no vas a tener este tercer valor, tercer elemento que es Q. Claro, yo los que vi eran que no existía una fuerza de rozamiento. Perfecto. Entonces, ahí hablamos en cuanto a energías conservativas, o sea, fuerzas conservativas, y por ende, fuerza por distancia, no habría energía, o sea, son energías conservativas, son sistemas conservativos. Y entonces dicen, bueno, acá les habla sobre cuando no hay calor, no hay roce, no hay nada, pero cuando lo hay, ¿qué pasa? Aparece este concepto, fuerzas disipativas. ¿Qué es esto? Lo que les comentaba recién, de energía calórica. ¿Y qué sería la energía calórica, por ejemplo? Recuerden que recién hablamos sobre el trabajo, que el trabajo era igual a fuerza por distancia, ¿cierto? Entonces, el trabajo de la fuerza de rozamiento sería igual a la fuerza de rozamiento por la distancia por el coseno pita, por el coseno del ángulo, ¿no es cierto? Con pita, alfa, beta, el nombre que quieran al ángulo, ¿no? Entonces, ese trabajo de fuerza de rozamiento es lo que genera la energía calórica, porque esto se mediría, esto se estaría midiendo en joules. Bueno, no sé cómo se hace la besita al revés. Esto se mide en joules. Bien. Y acá dice, recuerden recién que les decía, el rozamiento siempre se pone en movimiento. Vean acá el libro, se los vuelve a recordar. El rozamiento siempre se pone en movimiento. Y por lo tanto, el trabajo siempre va a ser negativo. ¿Bien? Porque el coseno de tita siempre va a ser de 180. Entonces, tendremos siempre menos 1. ¿Bien? Y acá les dice, la energía gastada con el objeto contra otras fuerzas de rozamiento se convierte generalmente en energía calórica. Bien, y por lo tanto se pierde como energía mecánica. ¿Qué se refiere con que se pierde como energía mecánica? Por ejemplo, ustedes van en un auto y aplican los frenos, ¿no? Aprietan los frenos porque viene una curva. Al apretar el freno, las pastillas de la rueda, ¿viste? Con el disco y las pastillas, hacen roce, ¿no? Generan esa fuerza de rozamiento. Entonces empieza que es básicamente frenar, aplicar los frenos. Entonces, ¿qué hace ese rozamiento? Genera calor. Por eso cuando vemos a ver autos o videos de autos de carreras o autos superdeportivos, tienen discos ventilados. ¿Para qué? Para poder liberar ese calor que generan ese roce en las ruedas, que uno las ve como rojas ya al rojo vivo. Bueno, estamos generando calor ahí. Entonces el ventilarla lo que hace es esa energía que tenía, esa energía cinética y esa energía de rotación que tenía en las ruedas, se transforma en calor y eso se disipa al ambiente. Entonces, al disiparse el ambiente, no lo podemos volver a aprovechar. O es muy difícil volver a aprovechar. Bien, en la vida cotidiana se pierde en el aire. Bien, o por ejemplo, cuando ustedes calientan la pava, agua en la pava. Una vez que hirvió el agua, si ustedes la siguen gastando gas o gastando electricidad para que se siga calentando ese agua, lo único que hacen es generar vapor. Entonces, ¿qué pasa? Ese vapor de agua se va al ambiente y no lo pueden volver a aprovechar, no lo pueden volver a convertir en gas para que se pueda generar energía calórica en un futuro. No lo pueden convertir en energía eléctrica, no lo pueden convertir en nada, se perdió, se fue al ambiente. Bien, entonces a eso se refiere esta oración cuando le dice que se pierde energía mecánica. Bien, porque esa energía calórica no la podés aprovechar. Caso muy al revés sería, por ejemplo, el de una usina a vapor. Lo que hacen es calentar agua a una gran caldera para que el vapor mueva una turbina y esa turbina genere electricidad. Ahí sí estás aprovechando la energía calórica, ¿bien? Para generar lo que sería energía eléctrica, ¿bien? Ahí estás transformando energía calórica en eléctrica. Pero en el caso de la pava en tu casa, en tu cocina, no. Ahí la energía calórica que tenía el gas se perdió porque ya ese vapor no lo vas a aprovechar. Se fue por el respirador de la cocina. A lo sumo generás vapor en tu cocina y transpirará los cerámicos. Pero es una energía que ya se perdió. O sea, se perdió en cuanto a aprovecharse.
Sigue estando en el espacio, pero ya no se puede aprovechar. Y me estoy dando cuenta que me estoy quedando sin batería. Un segundo que busque el cargador. ¿Dudas hasta acá? No. No. Usted dijo que Buenísimo. funciona al eje de referencia, donde al eje cartesiano tiene referencia en energía potencial, ¿a dónde ubicarlo? Y generalmente, cuando estamos hablando de energía potencial, te conviene mucho ponerlo en el punto más bajo del ejercicio. O sea, a donde estarías, donde la energía potencial sería igual a ceros en el caso de ese ejercicio. Por ejemplo, si estuvieras hablando de un tobogán, te conviene poner el eje cartesiano en la base del tobogán, que es cuando el nene ya tocaría el suelo. Ahí sí sería un punto muy cómodo para ponerlo al eje cartesiano. Generalmente los profes ya te lo ponen, te dan el gráfico del ejercicio y ellos ya te ponen dónde sería el eje coordenado. Pero la horizontal sería un punto muy cómodo para ponerlo. Por ejemplo, si estamos hablando de un objeto que va bajando una rampa en un plano inclinado y te conviene poner al eje cartesiano en la base de la rampa. Bien. Acá el libro les empieza a mostrar entonces que como el trabajo es la sumatoria de las energías, cinética final menos la final menos la inicial, más cómo cambió la energía potencial de un punto final a menos un punto inicial, más Q. Que Q les comentaba recién que era la energía calórica, generalmente. En este caso, ¿se suma el trabajo en la Q o se resta? ¿Qué unidad suele tener? Todo esto vamos a manejar la unidad de Joule, ¿no? Y esta sumatoria de estas diferencias, o sea, porque vos tendrías, si uno separa por términos sería así, como que acá se olvidaron poner un paréntesis en el libro. Entonces, esto te va a dar, por ejemplo, si vos tuvieras un tobogán en la parte de arriba y lo restás con la parte de abajo, esto te va a dar 0. O sea, me refiero a que vas a perder toda la energía potencial como tal, cuando hagas una resta, ¿no? La final menos la inicial. Sí. Entonces, esto ya, si uno hace este ejercicio, ya te va a dar valores, este es en negativo, este en positivo, y se contrarrestarían solos. Cuando hagas un ejercicio te vas a dar cuenta de ello. Pero, por ejemplo, Q representa cuando está presente la fuerza de roce, cuando tenemos en cuenta en el cálculo. Exacto. Si no tuviera fuerza de rozamiento, te olvidas de esta Q. Cuando tenemos fuerza de roce, ¿el trabajo es mayor a cuando no lo teníamos en cuenta? No, en realidad, por ejemplo, si el chico que está bajando por el tobogán tuviera una fuerza de rozamiento muy fuerte, la diferencia de la energía potencial va a ser la misma, porque el eje cartesiano es lo que te va a marcar cuál es el H inicial y el H final. O sea, la altura final y inicial. O sea, el potencial va a cambiar, esté o no esté Q, va a cambiar igual. En cambio, lo que va a cambiar va a ser la energía cinética. Porque si el chico tiene fuerza de rozamiento en el tobogán, va a bajar más despacito. Porque entre su pantalón, su short, se va a estar frenando con el tobogán. Entonces, su energía cinética, cuando llegue abajo, va a haber bajado mucho más despacio. En cambio, si vos pones un tobogán de una sola chapa lisa, como es siempre los toboganes, ¿qué hace? Reducís la fuerza de rozamiento. Entonces, el chico va a llegar abajo como con una mayor velocidad. No, me pregunto más que nada, va por cómo nos afecta en la fórmula la presencia de Q. Solamente que vas a tener Q. Vas a tener un tercer elemento en la energía mecánica, cuando subes energía cinética más potencial más Q. Nada más. Pues, Le agregas un elemento. ¿Ese Q te lo da el enunciado, digamos? ¿O? Claro, o sea, vos tenés en cuenta que Q se generaría por fuerza de rozamiento, por la distancia que esté recorriendo ese objeto. Eso es Q. Si me dicen que Q vale 5, es la energía total más 5. Claro, la energía potencial más cinética más 5 de Q que se fue. Pero recuerden que Q es negativo. Medía menos 5, porque acordate que siempre dicen que la fuerza de rozamiento, ¿sí? El trabajo generalmente es negativo. ¿Por qué? Porque se opone al movimiento. Bien. Entonces, generalmente, este Q siempre sería negativo, entonces sería menos Q. Bien, pero porque... O sea, Q normalmente es un número negativo. Claro, exactamente como les dice, porque el trabajo generalmente se genera por el roce, y acá mismo te lo dice.
como se pone en movimiento, y por lo tanto, lo que realiza siempre el trabajo es negativo, por lo general. ¿Bien? Hay casos en el que no, y sí, te diría que hay casos como el que no, como por el ejemplo el de la usina a vapor, que te comentaba recién, y se genera electricidad a través del vapor. Entonces, ahí el trabajo es positivo porque te está ayudando a generar esa energía. ¿Entendés? Depende del caso en el que sea, pero por lo general, en los casos de mecánica, que es lo que vamos a ver ahora, por lo general, el trabajo de la energía calórica es negativo. Y si a mí, como por ejemplo, me dicen que Q vale 5, en la ecuación es la energía total más 5 o la energía total menos 5. Y ahí sería la energía cinética más potencial menos 5 joules que tendrías de energía calórica. Si el ejercicio me da la Q en positivo, en la ecuación va a ser negativa. Claro, porque vos estás analizando cómo se transforman las energías. Entonces, no es que estás ganando 5 joules, vas a perder 5 joules. Ok, ese es mi punto. Gracias. Porque acá dice, como te dice acá, se pierde como energía mecánica. Entonces, vas a perder un valor de la energía mecánica en que se va a ir al ambiente y no lo vas a poder recuperar esa energía. Entonces, bueno, acá les empiezo a hablar sobre el Q, como les decía recién. Q es la fuerza de rozamiento, o sea, mu por la normal, por la distancia. Entonces acá tenemos fuerza de rozamiento por distancia. ¿Bien? Acá le faltaría obviamente el tema del coseno del ángulo. Bien, como que está medio incompleto. O sea, se los dice acá arriba, cuando hablamos de esto del trabajo, ¿dónde está? Acá. El trabajo es negativo. Bien, de la fuerza de rozamiento. Lamentablemente acá abajo no les costaba nada agregar el coseno del ángulo para que se dieran cuenta de que el trabajo es negativo. Leo, Pero bueno, sí, ahí sería por el coseno de 180 en el caso de Q. exactamente. Muchas gracias. Entonces, miren, acá está. No entendí la última parte porque la fórmula de Q tenía La fórmula de Q, perdón. Sí, dijiste que era la fuerza de rozamiento por la distancia, que bueno, ahí Sí. dice la sumatoria de las X. No entiendo la otra, la U, no la vi bien, perdón. Esta U que tenemos acá, Sí, la estás marcando. mu es el coeficiente de rozamiento. Cuando hablábamos de que teníamos fuerza de rozamiento, decíamos que fuerza de rozamiento es igual a esta U, que sería mu, que es adimensional, multiplicado por la normal. ¿Bien? Esa es la fuerza de rozamiento. Mu Sí. es el coeficiente de rozamiento. Su valor, habíamos comentado que va de 0 hasta 1 y es adimensional. ¿Bien? Entonces, a lo que me refiero es que no tiene unidades. O sea, no es ni kilogramo, ni metro, ni segundo, ni nada. Es solamente un número. ¿Bien? ¿Y cómo lo determinamos a ese? Es un dato de ejercicio. Siempre, casi siempre te dan es como un dato de ejercicio. A lo sumo, en un final, cuando quieren hacerlo un poco más complicado los ejercicios, te dan el resto de los valores y vos tenés que calcular la fuerza de rozamiento. Cuando calculas fuerza de rozamiento, podés calcular el mu. Porque fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal. Entonces, en el ejercicio te pueden dar todos los otros datos, vos calculás la fuerza de rozamiento para que, por ejemplo, el cuerpo esté en equilibrio, por ejemplo, ¿no? Entonces vos podés calcular la fuerza de rozamiento, y cuando calculas fuerza de rozamiento y sabes cuánto vale la normal, el ejercicio te puede pedir cuánto vale mu, por ejemplo. Cuánto tendría que valer mu para que ese cuerpo se mantenga en equilibrio, por ejemplo. ¿Ven? Pero ese es un caso de final. En el caso de parciales, el mu ya es un dato, para que vos ya lo tengas. Y generalmente mu lo vas a ver mucho en plano inclinado. O sea, la fuerza de rozamiento lo vas a ver mucho en plano inclinado. Entonces, ¿El mu? sí, o sea, la fuerza de rozamiento. Generalmente los planos inclinados quieren o que el cuerpo se mantenga, o que tenés que subirlo por un plano inclinado, o va a bajar el cuerpo del plano inclinado, y tiene una cierta fuerza de rozamiento, entonces te dan el mu. ¿El MRU o...? Puede ser un MRU, puede ser un MRV, dependiendo si se está acelerando o no. No, pues, ¿qué les dice mu exactamente? Ahí está la letra. Este es mu. ¿El coeficiente?
El coeficiente, la letra griega se llama mu. Ah, Así como el ángulo se llama tita o alfa o beta, bueno, la letra griega esta es mu. Y es un número sin unidad. Simplemente. Exactamente, es un solo número. No usa ninguna unidad, ni de longitud, ni de distancia, ni de tiempo, ni de masa, ni de volumen. No, es un solo número, nada más. ¿Y de qué depende del material que se está usando? Exactamente, depende de la porosidad. Si es muy poroso el cuerpo, un cuerpo con el otro, hay mucho roce. Por ejemplo, entre dos maderas sin trabajar. O sea, dos troncos, vos los rozás y tienen mucha aspereza. Ahora, cuando vos los lijás a esa madera, la porosidad disminuye. Entonces, tiene menos roce el cuerpo. ¿Bien? Todo Bien, depende de... No, perdón, al revés. Cuando mayor porosidad, menos roce. Veo si pudiera Al revés. hacer un dibujito. Mientras más porosidad, más roce sería, ¿o no? No, al revés, perdón, me confundí ahí. Fue un error mío. Ahí vuelvo de entrar con el celu y les hago un dibujito rápido para que ustedes puedan entender. Déjenme. Este es el... ¿Cómo es entonces? Mira. Acá le estoy presentando desde el celu. Vamos a crear una nota. Bien. Por ejemplo, vemos acá, les voy a dibujar. Por ejemplo, un objeto que tiene mucha porosidad sería así, ¿no es cierto? Sería muy irregular. Y con otro objeto que es muy poroso, sería así. Entonces tiene muy pocas zonas de contacto. ¿Bien? Entonces, tiene muy poco roce. Porque hay muy pocas partes en las que tendría contacto. Este cuerpo con este cuerpo. ¿Bien? Cuerpo A. Cuerpo B. Ahora, cuando uno lija la madera en sí, por ejemplo, y la hace lo más lineal posible, porque pierde la porosidad, la zona de contacto aumenta. Entonces, al tener más zona de contacto, que sería toda esta zona de contacto, entre un cuerpo y el otro, hay más zona de contacto, no hay más calor. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, ¿en qué lo podemos aplicar a esto? En el automovilismo, perdón que da muchos ejemplos de automovilismo, pero estoy electromecánica, es como parte del día a día. Si ustedes tienen un neumático, hagamos que esta es una rueda, ¿no? Vista desde atrás o desde adelante, ¿no? Acá tiene los dibujitos de la rueda, así que tiene... Esta es la rueda. Si es muy grande la superficie, esta rueda va a tener menos contacto, va a tener menos fuerza de rozamiento que una rueda de un auto deportivo. El auto deportivo tendría esta distancia 1, llamémosle X, 1 y este un X2. Acá tenemos otra rueda de contacto, ¿no es cierto? Acá lo que vamos a ver es que tenemos distinto la de la superficie de contacto. Entonces, este neumático va a ser muy bueno, por ejemplo, para una curva, porque la fuerza de rozamiento va a hacer que el auto gire mejor. En cambio, en esta otra rueda, lo que va a tener bueno es que va a consumir menos combustible, va a ser más económico. ¿Por qué? Porque al tener menos superficie, tiene menos roce. Al tener menos roce, consume mucho menos combustible. O sea, el auto no tiene tiene menos energía de rozamiento en contra. ¿Qué es lo que va a tener de malo? Que cuando gires una curva, con esta rueda tan chiquita, el auto va a querer irse de la curva y vas a terminar en la zanja. ¿Bien o buena? Entonces, esa es la diferencia entre un auto y otro, en una rueda y la otra. Por eso los deportivos, autodeportivos, vemos que tienen unas ruedas muy grandes, o sea, muy anchas. Es por esto, es para que en alta velocidad en una curva pueda girar con normalidad, pueda tener más zona de contacto. O sea, Entonces, tiene más sujeción al suelo, claro, exactamente. ejerce mayor fuerza, entonces Exactamente, y el auto puede girar tiene mejor agarre en la curva, gracias a la fuerza de rozamiento. Bien, esto es como un ejemplo así rápido de esto. Dejo de compartir y empiezo. Bueno, entonces, vemos acá, viste que les comentaba de que como que faltaría acá un signo, un coseno del ángulo para
para que sea coherente con lo que veíamos recién, de que arriba decir que el trabajo generalmente es negativo. Bien, entonces acá tenemos, acá ven que tiene ya el signo negativo. Bien. ¿Y por qué tenemos el signo negativo? El signo menos resulta de considerar el sentido de la fuerza del roce y el desplazamiento. Bien, por eso Q lo tenemos en negativo, por lo que dice en este paréntesis. ¿Bien? Entonces, pero esto, por el momento quédense tranquilos en cuanto a este tema de Q, porque, insisto, esto va a ser, a lo sumo, si tenemos después los ejercicios para finales, después del segundo parcial, y está en la época esta de recuperatorios y finales, ahí sí como que hay que tener mucho más presente a Q. Ahora en el parcial está bueno que lo sepan, entiendan el por qué signo negativo, y en cuanto a cómo se calcula, es la fuerza de rozamiento por la distancia. Bien, el coseno del ángulo, que es casi siempre 180. Entonces, bueno, acá les empiezo a mostrar un poco sobre el trabajo. Como les decía recién, cómo se están relacionando el trabajo con el respecto de las energías. Yo se lo dejo como para que lo lean. Acá este delta E es la sumatoria de las energías, o sea, es resolver esto. ¿Bien? Siempre recuerden que acá hay paréntesis. O sea, primero tienen que resolver esta diferencia y después sumarlas. ¿Bien? Acá les empiezo a explicar un poco más de cómo se relacionan. Acá les empiezo a hablar de que, por ejemplo, si aplicamos que, por ejemplo, si suponemos que no se pierden energía por culpa de fuerzas disipativas, o sea que Q es igual a 0, bien, como tenemos acá, la diferencia de energía entre un punto y el otro es igual a 0. O sea, ¿qué es lo que quiere decirte acá? Es que lo que antes en un punto era energía cinética y va a cambiar en otro punto va a ser energía potencial, o lo que era potencial pasa a ser cinética. O sea, por ejemplo, la energía potencial que tenía un nene arriba del tobogán tiene velocidad 0. El nene está parado arriba del tobogán, no se está moviendo el nene, está paradito arriba. Velocidad cinética, energía cinética es 0, que no tiene velocidad, pero tiene mucha energía potencial porque subió 2 metros. ¿Bien? Ahora el nene cuando baja el tobogán y está en el punto más bajo, justo antes de frenarse con el suelo, ese nene tiene mucha energía cinética porque adquirió velocidad por bajar ese tobogán, deslizándose, pero perdió energía potencial. Entonces, siempre se van a estar compensando cuando no tenemos fuerzas, insisto, cuando no tenemos fuerzas disipativas. Entonces, siempre va a ser un juego. Como esto es, como suelo decirlo en broma, es como un sub y baja. Hagamos de cuenta que de un lado tenía energía potencial y del otro lado tenía energía potencial. Cuando uno está arriba, el otro está abajo. Y cuando uno está abajo, el otro está arriba. Y cuando estás en el medio, tenés mitad y mitad. Es como un sub y baja de una plaza, literalmente esto. Si uno lo quiere hacer metafóricamente. Ese es o sea, que la energía mecánica o la total va a ser igual en cualquier punto de ese trayecto. Exactamente, va a ser igual en cualquier punto. Lo único que va a cambiar es qué energía, qué parte tiene energía potencial y qué parte en cinética. Eso es lo único que va a cambiar. En eso es lo que se basa la ley de conservación de energía. Exactamente. Por eso la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Y en este caso, en los ejercicios vamos a verlas generalmente en campos conservativos. Entonces siempre va a estar jugándose entre potencial y cinética. Van a estar jugando ahí, básicamente. Cuando nos piden hacer algo, teniendo en cuenta el conservativo, sí o sí lo tenemos que hacer por energía cinética y potencial. En este caso sí. Ahora en estos ejercicios de ingreso sí. Ya después en física 1 van a ver energía cinética de traslación, energía cinética de rotación, energía potencial gravitatoria, que es lo que vemos hoy, y van a ver en su momento energía potencial en lo que tienen los resortes, energía potencial ahí acumulada. Entonces ahí en física 1 sí van a ver mucho más energías. Ahora en ingresos solamente van a ver estas dos, más calórica. Pero los ejercicios se basan en esto. Bien, en que en un punto, vos tenés los datos en un punto y tenés que calcular los datos en el otro punto. De eso se trata, constantemente. Y ya inician los ejercicios y problemas. Bien, de esto.
Chao.